Los altares que Dios formó y creó desde el principio para que se le llevase adoración, para que se llevase sacrificio a este lugar. Estos altares Dios los santifica desde el primer momento que Dios le hace el llamado al hombre. Dios no tan solo santifica este altar y lo purifica, sino que el hombre que Dios llama a trabajar en su obra, a este también Dios le santifica, Dios le purifica y Dios le limpia. Dios, como he explicado en otras ocasiones, es santo. Dios es celoso. Él fue el único que se atrevió o el único que vino en el cuerpo de su hijo. O sea, Dios siendo espíritu, siendo Dios, se hizo hombre. Y luego que Dios se hace hombre, Dios viene al mundo a morir por los pecados de ellos. ¿Qué fue lo que Dios le demostró al hombre cuando Dios vino y se hizo hombre en el cuerpo de Jesús su hijo? Dios fue el mayor ejemplo que el hombre puede tener para guiar al pueblo del Señor. Lo voy a volver a repetir. El mayor ejemplo que el hombre puede tener para guiar la obra del Señor es a Jesús, el mismo Dios encarnado. Dios no tan solo envió a Jesús como ejemplo, sino que nos dejó su palabra. Dios nos dejó en claro que Él era santo. Dios separó y escogió un remanente desde el principio. Dios les enseñó lo que podían y lo que no podían hacer. De igual manera, Dios separó y escogió un remanente. Dios lo posicionó en un altar con un reglamento específico. El altar del Señor es limpio, es puro y es santo. Por eso el hombre, siendo el cuerpo de Él, templo del Espíritu Santo, de igual manera se tiene que mantener santificado y purificado delante del Señor, delante de su presencia. No tan solo delante de Él y delante de su presencia, sino que Dios le dice con urgencia al hombre que cuide su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando el hombre no cuida su cuerpo, hay espíritus esperando atacarle, esperando invadir este cuerpo conforme al deseo carnal del hombre. Siendo los altares del Señor Santo los altares de su casa, donde el hombre va a llevar adoración, a llevar todo lo que le tiene que entregar al Señor. Siendo los altares del Señor Santo, el hombre de igual manera se tiene que mantener. Dios nos dice la palabra que es celoso. Hubieron hombres y mujeres, o hubieron hombres, quise decir, que Dios llamó, les dio una oportunidad y estos desobedecieron al maestro. Hay un punto que quiero tocar. Dios ha traído ya hace un tiempo a la iglesia mensaje. Sabemos y entendemos por los tiempos que el mundo está bajo apostasía. ¿Qué nos dice que el mundo está bajo apostasía si aún en otros tiempos el mundo
había estado en apostasía. Dios nos habla y nos dice en su palabra que cuando su altar hubiera sido atacado por el enemigo de las almas, de tal manera como el hombre hoy lo está visualizando, dice el Señor en su palabra que allí su venida iba a estar más cerca. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 24 que cuando el hombre viera la abominación desoladora de la cual profetizó el profeta Daniel, allí su venida estuviera cerca, o está, o iba a estar más cerca. Dios ha traído palabra, decía. El enemigo de las almas es astuto. Dice la palabra que él se disfraza de ángel de luz. Satanás todo el tiempo ataca la mente del hombre. El altar del Señor, como decía anteriormente, es santo. ¿Qué nos muestra o qué nos dice o qué nos confirma las palabras que nos dice Segunda de Tesalonicenses 2 en adelante? Allí Dios nos dice que Satanás está trabajando con gran engaño de iniquidad para los que se pierden y para los que no han creído en la verdad de Cristo, en el amor que Él ha traído a través de su palabra. Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Dios siempre tiene un remanente para que estos trabajen a su favor. Me voy a explicar. Dios separó a hombres y les entregó un ministerio específico. ¿Por qué Segunda de Tesalonicenses, profecía por la que la iglesia está caminando hoy? ¿Por qué Dios dice que Él envía un espíritu de mentira para aquellos que no han creído al amor que Él trajo a través de su palabra? Es porque el hombre no iba a entender y no iba a escuchar, quise decir, la voz del Señor. ¿Por qué el hombre no escucha, no oye, no ve y no entiende?